Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos al podcast de Correa. Un formato totalmente innovador, auténtico, informal, como somos nosotros, para conocer más del presentador, del conductor, si ustedes quieren, Rafael Correa, y de nuestros invitados sobre todo. Y esta vez vestimos de mantel largo el programa, porque tenemos aquí en el set a ese querido amigo Aquiles Álvarez, futuro alcalde de la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, Aquiles. Qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío, presidente. Gracias. Gracias por tomarse el tiempo, por invitarme y conversemos. Bueno, empecemos. La pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Quién es Aquiles Álvarez? Aquiles Álvarez, guayaquileño, 38 años. Barcelonista. Por supuesto. Casado desde el 2016. Enamorado con mi esposa desde el 2010. Tengo 2 hijos, 2 años. 6 años esperaste antes de casarte. Sí. ¿No te sacaron tarjeta roja? Me sacaron algunas, pero había bares. Entonces, ahí aguantábamos. 2 hijos, 2 años, 6 meses. O sea, como el meme que han sacado en mi relación, todo es culpa, estoy como Correa, porque todo es culpa mía, pero soy como Lazo, no he hecho nada en realidad. ¿Se ha visto ese meme? Sí, lo he visto, genial. buenísimo. Pero en todo caso, conmigo había bar y alargamos un poquito el tema por cosas de la vida. Realmente esperé tener una estabilidad en muchos aspectos para dar el siguiente paso, ¿no? Tengo 2 hijos, uno de 2 años. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 33. Porque yo me casé a 29 y no planificaba, ¿no? Y eso me costó mucho. Pasamos muchas dificultades económicas al inicio, ¿no? Y no es algo menor, ¿no? No, hay que tener durísimo, cierta estabilidad durísimo, material. Totalmente, Sí. parece mentira, pero es parte de la vida y en el entorno del día a veces se complica. En todo caso, casado, 2 hijos, uno de 2 años 7 meses y mi hija de 1 año 6 meses. Qué lindo. Sí, seguiditas. Mi esposa ahí se embarazó rápido. Y bueno, acá estamos. Emprendedor por naturaleza, crecí con el ejemplo de mi padre y de mi abuelo. Pero creo que tuviste una niñez y una adolescencia bastante dura, ¿no? Sí, una adolescencia más que todo dura. Mi abuelo trabajó desde muy chico, fue chofer de la Coca-Cola, después emprendiendo en la vida, comercializó café y cacao y después se encaminó en la comercialización de hidrocarburos. Pero tus padres se divorciaron cuando tú eras muy pequeño todavía, ¿no? Sí, mis padres se divorciaron en el 90, nosotros nos quedamos con mi papá. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 6 años. Tu madre tuvo que emigrar. Mi madre se fue por el tema personal con mi padre, se casó con un cubano ciudadano americano en Estados Unidos. Tengo 2 ñaños más, allá somos en total 5. Ñaño, a los años que escucho esa palabra. Sí sabes lo que significa ñaño, ¿no? Bueno, Es quichua. Y en verdad es ñaña, es para las hermanas. Sí, bueno, somos 5 ñaños en total, soy el mayor de los 5, 3 de padre y madre, 2 de parte de madre. Y fue duro porque en todo este proceso, primero mi abuelo muere en el 98, mi padre, hermano mayor de 5 hermanos, empieza a tener problemas familiares con los otros hermanos, ¿no? Y este patrimonio que había formado... Eso es lo más horrible, ¿no? Horrible. Cuando pasan horrible, esas horrible. cosas en la familia. Claro, y los que más lo sufren son los primos, los nietos, porque te quedas con una abuela viva que ya empieza a tomar posturas y empieza todo este problema familiar de divisiones y este patrimonio que conformó mi abuelo con 40, 50 años de trabajo se destruyó. Entonces, todo ¿Qué tenía tu abuelo? ¿A qué se Mi dedicaba? abuelo comercializaba combustibles, primero estaciones de servicio, tenía algunas gasolineras en Guayaquil, después formó su propia red de distribución que se llamaba Petrol Grupsa, era la red de distribución más grande del país con unas, ¿Ah, sí? Sí, con 240, ¡Wow! 240 gasolineras afiliadas alrededor del país cuando habían 900. ¿Cómo era la marca? Petrol Grupsa se llamaba, Ah. era una P con los colores de la bandera del país, amarillo, azul y rojo. Entonces, todo eso se vino abajo por egos, por luchas, por pugnas de poder, por $1 más, $1 menos. Con ambiciones. Por ambiciones. Y bueno, eso llevó a que mi padre, tengo la convicción 100% de que murió por eso, ¿no? Por ser el Murió muy hermano joven, mayor, por ser el hermano mayor, absorber todo eso. A los 46 años falleció de un infarto. Eso hizo que yo, como hermano mayor a los 19, tenga que hacerme cargo de mis 2 hermanos de Qué parte dura de que él es, ¿no? Mi hijo tiene 20, no me lo imagino en esa situación. Sí, duro.
fue durísimo y tocó ver cómo solucionar, ¿no? En ese momento ya con un patrimonio totalmente destruido, prácticamente en cenizas, la primera opción era ir donde mi madre, que era ya ciudadana americana y a nosotros nos había pedido y éramos residentes americanos. Entonces teníamos seguro social para trabajar en Estados Unidos. Estudié un poquito, pero tenía tantos temas en la cabeza que me enfoqué en querer producir y trabajar. No me fue bien en Miami, en Estados Unidos. Por eso yo siempre digo que más que el sueño americano es una pesadilla americana, ¿no? ¿Por qué? Porque, y yo por eso valoro mucho a los migrantes. Si bien es cierto... Los migrantes son mis héroes. Es increíble. Son mis héroes también. Son gente increíble. Porque yo migré, pero con todas las comodidades. Igual llegué a la casa de mi madre, donde no me faltaba la comida. Igual aún con todo eso, fue durísimo y no pude aguantar esa presión psicológica y regresé al país. Por eso los migrantes... ¿Pero qué pasó? Regresé porque dije, no, mi sitio es en Guayaquil, tengo que volver a Guayaquil. ¿A qué te dedicaste? ¿Qué hiciste en Miami fui, primero que nada, trabajé en un restaurante que se llama La Carreta, que es famoso, cubano. Estuve un tiempo ahí, después tuve 2 trabajos, ballet parking en la playa, en North Miami Beach, y en la tarde era pizza boy, como dicen los gringos. ¿Pero mucho maltrato? ¿Por qué dices que es la pesadilla americana? Pesadilla americana porque sí, trabajas mucho, espectacular, te pagan, pero el costo de la vida es muy alto. O sea, si yo no hubiese tenido a mi madre que me daba el hogar, que no me costaba, y la comida, no hubiesen alcanzado los recursos. Yo veía que con eso no me iba a alcanzar para vivir. Tuve que reinventarme, volver al país y me metí en la cabeza que tenía que volver a emprender en el mismo negocio que nos ¿A iba qué a edad comer. regresaste? Regresé ya a los 22. Pasaste 3 años. Pasé 3 años en Estados Unidos. Y mi espejo siempre fue emprender en lo que siempre nos dio de comer, con lo que yo crecí, ¿no? Comercialización de combustibles. Gracias a Dios pudimos recuperar uno que otro bien inmueble y nos capitalizamos para empezar de nuevo con estaciones de servicio. Empecé alquilando estaciones de servicio y después adquirí una y así poco a poco fuimos metiéndonos de nuevo al negocio, ¿no? Vida dura, pero lo que sembraste dio frutos, ¿no? Porque no me gusta la palabra exitoso. ¿Quién sabe quién es exitoso? ¿Quién Claro, sabe la vida? nadie puede medirlo. O sea, el éxito es ser feliz, tener una familia que te quiera. Pero bueno, eres un emprendedor que ha generado trabajo y que ahora, gracias a Dios, pues genera riqueza, ingresos para los demás y servicios para tu comunidad, para tu ciudad, para tu país. Gracias a Dios, creo que es una bendición. Para mí no hay nada más lindo que poder servir a alguien, que poder generar una plaza de trabajo. Y bueno, como usted dice, pagar los impuestos, ¿no? Hay que entender que pagando impuestos podemos tener un mejor país. El otro día veía una entrevista, no me acuerdo con quién, que usted decía cómo la gente paga más por seguridad privada cuando si pagas impuestos aminoras ese rubro en tu vida, ¿no? Porque es la torpeza, ¿no? El no ver más allá de sus propias narices. Menos impuestos, menos Estado, más inseguridad porque no hay policía, no hay nada, y contrato, seguridad privada, que me cuesta mucho más y no relacionan causa con efecto. Y todos vivan peor, ¿no? Es el problema de ver la parte y no ver el todo. No se entiende que nuestras acciones acumuladas hacen perder a toda la comunidad y finalmente rebotan sobre nosotros mismos y el costo es mayor, ¿no? Totalmente. Es la diferencia entre la lógica individual y la lógica colectiva. Y esa lógica colectiva nos falta muchísimo. Y esa derecha tonta con ese liberalismo de Kermés nos trata de matar esa lógica comunitaria. No, el fin del lucro, el individualismo, solo ve tu propio bienestar. Mi bienestar es pagar menos impuestos. Pero pagando menos impuestos tengo menos servicios, entre de seguridad, y más tarde tengo que pagar mucho más por seguridad privada, que me da menos seguridad porque me cuida la casa, pero no me cuida la comunidad, ¿no? No me cuida a mis hijos cuando van a una fiesta en otro barrio y no relaciona esa causa con efecto. Totalmente. Y eso nosotros lo tenemos claro, tenemos esa visión. Y por todo lo que viví, por el ejemplo que tuve con mi padre y con mi abuelo, cuando el expresidente Alfredo Palacios lo puso de ministro de Economía, me empecé a conectar porque veía un ministro respetuoso, pero irreverente en el sentido de no aceptar las políticas impuestas por el FMI, que lo conté en mi documental. Empecé a ver que por fin nacía un liderazgo que era
apegado a mi ideología, de ser irreverente con todo lo que me había pasado, porque los problemas de la vida te hacen ser irreverente, no aceptar todo lo que te quieran imponer cuando no están en lo correcto. Otra cosa es ser sencillo y humilde y racional, que cuando no tienes la razón la tienes que aceptar. En todo caso, vi ese ministro que terminó renunciando y se convirtió en una opción para presidente, ¿no? Perdona que me haga propaganda, pero algunos me dicen a mí Jalisco, autoritario, bueno, cualquier cosa, porque no concedo la razón al otro. Yo vengo de la academia. Si el otro tiene razón, ni siquiera tenemos que discutir, se la voy a dar. Los que me conocen saben que cuando me equivoco, y es evidente que me equivoqué, ni siquiera hay que empezar a discutir, perdona, corrigamos. Pero cuando alguien no tiene la razón, por poderoso que se crea, por todo lo que haga, no se lo voy a dar nunca. Y ya es más fuerte que yo. Eso es ser mal político, porque todo el mundo se tiene que ceder a la fuerza. No, yo solo cederé a la razón. Y si alguien no tiene la razón, jamás se la daré. Jamás le he dado la razón a quien no la tiene. Y eso aparece muchas veces como prepotente, autoritario, alisco. No. Pero para ciertos grupos y para cierta prensa, pero la gente valoró eso. Como usted acaba de decir, enfrentarse con las fuerzas políticas de la época, con líderes que tenían una trayectoria importantísima en esa época, con ese famoso debate donde hay episodios de risa también, ¿no? Pero en todo caso, esa irreverencia y ese contexto me hace ver ciertas similitudes con el momentum que tiene Guayaquil, ¿no? Con lo que está pasando Guayaquil. Eran los líderes del fracaso, ¿no? Uno tiene que ser muy responsable en esto. Si fracasó, si no está capacitado, tiene que dar un paso al costado, nunca aceptar una responsabilidad para la cual no está preparada, ¿no? Nosotros decimos muy bien, el gobierno, ahí están los indicadores mundiales, de organismos internacionales, son datos, no relatos, ¿no? Pero por odio esta gente ha querido destruir una época y ha destruido la patria. En todo caso, si no lo hubiéramos hecho bien, fue el primero en dar un paso al costado. Y esa gente había destruido el país. Acuérdate lo que era el país en el 2006. Y nuevamente aspirar a la presidencia, a los diferentes cargos, para mí es irresponsabilidad. Y que no olvide Guayaquil, el 2006 yo era el pelado, ¿no? No, que va a saber hacer las cosas y transformamos la patria. Ahora probablemente Aquiles Álvarez es el pelado, ¿no? Bueno, hagan la analogía con lo que pasó en el 2006. Guayaquil necesita un cambio profundo. Aquiles, otra reflexión muy importante. La mala fe, ¿no? La campaña sucia decía que nosotros somos contrarios a los empresarios. Yo lo dije muchísimas veces. Ecuador necesita 17 millones de empresarios. Sí. Es un absurdo estar contra el sector empresarial. Ahora, empresario es un concepto general, ¿no? El que organiza factores de producción para generar bienes y servicios. Puede ser empresario capitalista para un legítimo fin de lucro. La Madre Teresa de Calcuta era empresaria, organizó la Hermana de la Caridad para servir a los más pobres. Pero necesitamos esa capacidad de administración, de gerencia, esa capacidad de organizar recursos para generar bienes y servicios. La revolución necesita de empresarios que no los manipulen. Sáquense ese chip de la cabeza, creer que la izquierda está contra el empresariado. No, la izquierda necesita empresarios, pero obviamente empresarios responsables, empresarios no rentistas, que generen bienes y servicios, que paguen sus impuestos. Las 4 éticas. La ética, primero, hacia sus trabajadores, condiciones de trabajo dignas, estabilidad, buen salario. Segundo, la ética hacia sus consumidores, productos de calidad, con responsabilidad. Tercero, la ética hacia la comunidad, pagar sus impuestos, si es posible, los trabajadores de la propia comunidad donde está la empresa, la fábrica, lo que fuera. Y cuarto, la ética hacia el medio ambiente, respetar la naturaleza. Los empresarios, con esas 4 éticas, bienvenidos a la Revolución Ciudadana. Es que hay empresarios y empresaurios. Sí. Y hay empresarios tenemos muchos en Ecuador. Y hay muchos en Ecuador. Mira cómo se ha hecho la fortuna. El propio Lazo. Por Dios, la memoria es frágil. Perdóname, que te interrumpo porque esta cosa me indigna. Vean cómo hizo su fortuna, jugando con las lágrimas de nuestros migrantes, en la crisis bancaria, los certificados de depósito redimibles, ¿no? A la gente le robaron su plata, le congelaron la plata, el gobierno neoliberal, cuando vivió en peligro a sus panas, hace la incautación de bienes más grande de la historia del país, el gobierno neoliberal, que se basa supuestamente en los derechos privados de propiedad, ¿no? Y le quitan la plata a la gente, le congelan sus depósitos y le dan certificados redimibles, no CDR, que los podrían negociar. Bueno, los bancos se los compraban al 40%, con 60% de descuento. Banco de Guayaquil, mira, Guillermo Lazo. E hicieron un decreto de Maguad
para que la CFN, Corporación Financiera Nacional, tenga la obligación de comprarle a los bancos al 100% de esos papeles que le compraban a la gente, el 40%. Increíble. Y con eso extinguían su deuda. Entonces, ¿qué hicieron? Quebraron a los migrantes, a la gente que le congelaron sus depósitos, muchos de ellos migrantes. Se nos suicidaba la gente. Se hicieron multimillonarios los bancos, ciertos bancos y los dueños de esos bancos como Lazo, y quebraron a la CFN, a la cual encontramos llena de papeles basura. Y la gente se olvida de esas cosas. La gente se olvida, pero se está acordando. Ojalá. La gente sabe que estábamos mejor, incluso los que por vergüenza capaz social, a nivel social, no quieren reconocerlo, lo saben y lo hemos conversado. Sí, pues es irresponsable ver objetivamente cómo se hicieron bien las cosas, si les caiga bien Correa, les caiga mal, Exacto. y por odio, por fijaciones ideológicas, rechazar ese bienestar y tener al país como lo tiene. Es ya ser irresponsable. Totalmente irresponsable, pero yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza que se ha tocado esa tecla sentimental de que la gente sabe que estábamos mejor, que esto va más allá de un tema personal. Esto es un tema de volver a empezar en el país. Queremos que Guayaquil sea ejemplo de un gran Ecuador. Y volviendo al tema de los empresarios y empresarios, tengo en mi actividad económica, y no solo en la mía, sino muchos amigos que son empresarios que hacen las cosas muy bien y que quieren estar con nosotros. Por eso yo tengo la esperanza de que esa ola a nivel país se vaya sumando cada vez más. Y probablemente esa sensibilidad tuya viene de tu dura adolescencia, lo que te tocó enfrentar, ¿no? Sí, presidente, adolescencia dura, me quedé con mis hermanos, bueno, 5 de padre y madre, pero 3 directos de padre. Fue duro, tocó volver a empezar, pero gracias a Dios, siempre aferrado a Dios, hemos buscado salir adelante, ¿no? Siempre te escucho nombrar a Dios. Sí, siempre. No me gusta esta pregunta, ¿no? En Estados Unidos serían políticamente totalmente incorrectas, pero ¿profesa alguna religión? Bueno, me bauticé de chico en Cristo del Consuelo. Mi abuelo nos bautizó de chicos en Cristo del Consuelo como católicos. Como católicos. Después, en el camino de la vida, porque tu padre era evangélico. Mi padre se convirtió al evangelio. Por eso yo, más que creer en religiones, creo en la relación que hay que tener con Dios directa. Por supuesto. Porque es la conexión directa que uno tiene que tener y, obviamente... Pero si eres creyente. Por supuesto, creo en Dios 100%. Sí, yo soy creyente y dudante. Sí, yo soy creyente y por todo lo que hemos vivido, obviamente, uno se aferra también, ¿no? Sí, cuestiono muchas cosas. Bueno, siempre he sido cuestionador, por eso he vivido metido en líos. Pero sí, para mí la fe también es muy importante. Saliste adelante, una linda familia, empresario exitoso, no me gusta esa palabra, empresario que ha logrado sacar adelante su grupo empresarial, generar empleo, generar riqueza, generar ingresos. ¿Por qué meterse en la política? Bueno, tuve un lindo ejemplo. Mi abuelo siempre le gustó la parte social, siempre le gustó invertir en la gente o ponerse del lado del más débil. Por eso esa similitud con esa visión me llamó la atención desde que usted fue ministro. Mi abuelo encaminó o canalizó, mejor dicho, su actividad social en la dirigencia deportiva. Él fue dirigente de Barcelona. Y trabajó mucho con jóvenes y niños en esa época como cantera. Esa fue su forma de canalizar su visión social. Y mi padre se convirtió en cambio en misionero evangélico. Mis hermanos y yo lo acompañábamos mucho por ese Guayaquil oscuro y profundo que hoy sigue existiendo. Hace que no salen los pósteres. Que no salen las fotos. Por eso yo siempre digo, el Guayaquil de verdad. ¿Cuál es el Guayaquil de verdad? El que yo sí viví desde pequeño con mi padre, ir a la chala, hacer campañas evangélicas, que las campañas duran toda la noche, ¿no? Son más o menos vigilias. Y compartíamos con los niños de las zonas, en la charla en la Isla Trinitaria, en el Guasmo, totalmente abandonados. Hoy paso por ahí, sigue igual. Y ese choque de los fines de semana, de vivir con mi padre todos estos recorridos, y el lunes ir a mi colegio, que era un colegio de clase media alta. ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en el Balandra, Cruz del Sur, estudié en el Lobos también, pasé por algunos colegios y ese choque a mis hermanos y a mí nos llamaba la atención porque nos preocupaba. Decíamos, ¿cómo tenemos una vida maravillosa de lunes a viernes y el fin de semana compartimos con niños de que durante la semana a veces no tienen ni para comer? Y ese Guayaquil sigue existiendo. Por supuesto que hay una que otra mejora, pero para la foto. El Guayaquil profundo. No, hay cosas indignantes. ¿no? Hay cosas indignantes. Novelería, o sea que uno
perdona, yo soy profesional en el tema de desarrollo. Entonces, que vengan con ese populismo de las piscinas con olas, cuando la gente no tiene agua, pues. Increíble. Que tablets, cuando la gente no tiene para pagar el internet, la luz, y si quiere salir a ganar el pan honestamente, le caen a palos metropolitanos porque informales afean la ciudad, espantan el turismo. ¿Qué turismo va a venir a una ciudad con tanta inseguridad como Guayaquil, que ya está entre las 50 más inseguras del mundo? Y no entienden que gran parte de esa inseguridad es por la falta de empleo, por la crisis que ha generado esta gente. Y una solución, no problema, es ese sector informal urbano. Yo soy especialista en eso. Hice mi tesis de licenciatura y de maestría sobre el sector informal urbano y de Guayaquil. La primera, la licenciatura sobre el sector informal urbano en Guayaquil, y luego la de maestría, sector informal urbano en todo el Ecuador. Y es parte de la solución, no es el problema. Esa gente está generando empleo, está reactivando la economía, afean la ciudad, la transición hasta que se estabilice la economía. Pero mientras tanto, ¿no?, se requieren soluciones, porque esto es una bomba olla de presión, pero no relacionan causa con efecto, y lo que hacen es a ese emprendedor, a esa gente que en lugar de robar está generando su propia fuente de trabajo, le caen a palo los municipales. Los garrotean, los policías metropolitanos los garrotean, pero bueno, tuvimos un gran ejemplo en los 10 años de su gobierno, cuando el Ministerio del Litoral pasó a la Francisco Orellana. Lo que más habían eran comerciantes mal llamados informales, y con voluntad se los organizó. Cada uno tenía su kiosquito, cada uno vendía. Y ya los retiraron, ¿no? Ya por odio Increíble. los han garroteado y los han sacado ahí. Ese ejemplo, aunque parezca chiquito, es lo que queremos en Guayaquil. Queremos ordenar a los... Entendamos, cuidado. Quiero dejar extremadamente clara mi posición para que no me la saquen de contexto. Estamos claros que se requiere ornato. Por supuesto. Estamos claros que se requiere orden. Pero mientras haya la crisis que tenemos económica, el desempleo monstruoso, la falta de empleo adecuado, mientras haya los niveles de inseguridad que tenemos, estamos en una transición. Y ese trabajador informal, no te gusta el nombre, técnicamente se llama así, que genera su propia fuente de trabajo, es parte de la solución, no del problema. Exacto. Hasta que se reactive la economía, hasta que haya más fuentes de trabajo del sector formal. Pero no lo entienden así las autoridades de Guayaquil. No lo entienden así, nosotros queremos estar al lado de ellos. Es importante, va a sonar trillado, pero el ser humano por encima del capital va de la mano con eso. Hay que preocuparse por el ser humano. Todos ellos son comerciantes que salen todos los días a querer llevar el pan a su casa. Ahí los garrotean, se quedan endeudados con el chulquero, se quedan endeudados con el que les da la mercadería a crédito, y al siguiente día, ¿cómo hacen para volver a comer? El alma esas escenas en que el pobre vendedor informal se agarre su carretillita que se le están llevando a los municipales. Ahí sí muy macho, ¿no? Ahí sí darle muy palos, y contra la delincuencia, nada. Pero nuevamente es la misma miopía de las clases dominantes, ¿no? Como los impuestos, ¿no? Pago menos impuestos, hay menos policías, más inseguridad, y pago el doble para seguridad privada y para ir peor, porque no me da la misma seguridad que la policía y tener segura toda la comunidad. Acá lo mismo. No me gusta tener esta carretilla, me daña la visión, cáela a palo, sácala, y después cuánta inseguridad, no pueden ni salir a las calles, y no entienden que estas cosas están relacionadas, porque una de las causas de la inseguridad, por supuesto, es el crimen organizado, es gente mala, pero también es la falta de empleo. Totalmente de acuerdo, y va de la mano también con una Guayaquil que está totalmente desordenada. Hoy tenemos espacios públicos que no se los ocupa. Tenemos el Parque Samanes totalmente abandonado, la isla Santay, que era un proyecto maravilloso que conectaba Guayaquil con la isla, y Durán está totalmente desbaratado. No puede ser que por odio se hayan destruido grandes obras. Eso era parte del proyecto global que se llamaba Guayaquil Ecológico. Cuando yo llegué a la presidencia, el modelo exitoso de Guayaquil, que exitoso no tiene nada para la foto, ¿no?, tenía Guayaquil menos de 1 metro cuadrado de espacios verdes por habitante. Cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima en cerca de 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante para que la gente viva bien. Gracias a ese parque Samanes, el tercer parque urbano más grande de América Latina, el proyecto total son 800 hectáreas. Exacto. Lo pararon. No solo que no lo completaron, lo destruyeron. Pero ni siquiera riegan los jardines. Algo básico. Ni siquiera tienen agua en las lagunas donde estaban los botecitos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con altos precios del petróleo? ¿Qué tiene que ver eso con el narcotráfico? Exacto. Pura desidia, puro abandono. El otro, mira, uno tiene sus engreídos, ¿no? Y uno de mis proyectos engreídos era Guayaquil Ecológico, mi ciudad. El Parque Samanes, la isla Santay. Esos son los puentes peatonales levadizos más largos del mundo. Y cruzar 600 metros, 800 metros de puente
y estar en un ecosistema totalmente diferente, con unos manglares espectaculares. Maravilloso. Eso es único. Hermoso. Dejaron destruir. La otra vez se soltó un barco, chocó contra el puente, y viene un desubicado de la Armada a decir que hay que mover el puente, que hay que sacar los puentes. O sea, ese es el único país del mundo donde se hizo una estupidez de ese tamaño. Y el tercer componente de Guayaquil ecológico eran las riberas del Salado. El Salado es mar. Mis abuelos se bañaban en las playas del Salado. Mi padre también alcanzó eso en su niñez. Hoy es imposible, pues camina sobre el agua de lo contaminada que está el agua. Exacto. ¿No? Nosotros con qué gran esfuerzo rubicando a esa gente, iban los socialcristianos a defender los derechos de la gente, a oponerse de lo que ellos tenían que hacer, a lo que ellos tenían que hacer. Y lo estaba haciendo el gobierno central por ayudar a Guayaquil, por dar más espacios verdes, más zonas de esparcimiento. Avanzamos mucho en el malecón del Salado, pero faltó mucho por hacer. Todo ya está abandonado. Ese malecón del Salado, totalmente destruido, abandonado, no hay derecho realmente. No hay derecho. Ese es el Guayaquil que queremos, un Guayaquil ecológico, recuperar todo lo que se ha perdido, pedir la competencia del Parque Samanes, si es cuestión de voluntad. Por favor, hazlo, urgentemente. Es cuestión de voluntad. Y solo por eso hay que elegir a Aquiles alcalde del cantón. A mí no me vengan a decir que defendían los intereses de Guayaquil cuando han permitido que se haga eso con el Parque Samanes. Es un desastre completo, pero aún así las familias van a disfrutar. El otro día trepé un video, el enamorado pidiéndole perdón a la enamorada, el otro festejando un cumpleaños, el otro pidiendo que sea la enamorada del niño, celebrando su cumpleaños, los amigos del barrio jugando pelota. Aún destruido, sigue siendo el único pulmoncito espectacular, el parque es espectacular. Que le da vida a Guayaquil. La concha acústica. La idea era cada, bueno, llamamos verano europeo, junio, julio, ¿no? Que ya es más suave el clima, hacer conciertos, ¿no? A Andrea Bocelli, ¿por qué no llevarlo? Fue el Papa. ¿No? Cantantes internacionales, artes vivas, ballet, danza, y todo eso contribuye a la seguridad, no se entiende eso. Que la seguridad no es solo darle pistola más grande a la policía, es generar empleo, es generar deporte, generar lugares de sano esparcimiento, es generar cultura, generar arte, y eso también era Samanes. Pero esa concha acústica totalmente subutilizada. Totalmente. Y eso es lo que queremos hacer como gobierno municipal, estar en los barrios con programas de arte, cultura y deporte, porque necesitamos salvar a los jóvenes con consumos problemáticos, necesitamos evitar la deserción escolar, que son factores de riesgo para que exista la delincuencia común. Necesitamos encaminar a la juventud y para eso tenemos ese plan de política criminal para aplicarlo a Guayaquil. Lamentablemente lo que veo es que volvemos al pasado. Cuando yo llegué al gobierno, la policía estaba dividida, ¿no? Todo era en función del poder. Entonces los socialcristianos tenían mucho poder local y tenían control de la policía en Guayaquil. Tenían la, ¿cómo se llama esta? De seguridad ciudadana, ¿no? La Corporación de Seguridad Ciudadana, pero le ponían chip a los patrulleros para que no puedan salir del cantón. No pueden cruzar el puente. Cruzaban a Durán y sonaba el chip y los obligaban a regresar. Ese era el egoísmo. Se les apagaba el carro. Eso es otra cosa que no entiende la oligarquía, ¿no? No entiende que para vivir bien ellos, incluso por egoísmo, ni siquiera te digo por solidaridad, para que ellos puedan vivir mejor, los demás tienen que vivir bien. No, creen que ellos solitos pueden vivir mejor y jamás lo van a lograr. Jamás se va a poder tener tranquilidad, ellos ser prósperos en medio de la miseria. Jamás lo van a poder lograr. Y eso al menos prósperos con seguridad. Exacto, y eso es lo que queremos lograr en Guayaquil y sí se puede. Por supuesto, lo hicimos. Hoy estamos, ustedes bajo su mandato lo demostraron y bajaron los índices de delincuencia y de muertes violentas increíblemente. Hoy en México, prácticamente 20 millones de habitantes y la gente vive tranquila. ¿Por qué? Porque se han ocupado los espacios Ciudad públicos. de México, ¿no? Ciudad de México. Se han ocupado los espacios públicos para áreas verdes. Se ha inteligenciado a la policía y bueno, hay muchísimas cosas por hacer. Hoy otra cosa que nos preocupa es la movilidad en Guayaquil. Tenemos una aerovía que, como usted lo predijo hace años... Yo lo dije, no quiero ser malilla, pero era obvio. Era obvio, hoy está más era para... así, estudios técnicos, pura novelería. Todavía nos siguen vendiendo espejitos y damos nuestro oro a cambio de esos espejitos. Y nosotros... El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Y nosotros sabemos que vamos a tener que utilizarla más para incentivar el turismo interno, que hoy ha quedado para eso. Uno va por la calle, ve las unidades, los vagones de la aerovía y están vacíos. Por el otro lado, la metrovía, los BRTs, que son los Bus Rapid Transit, que son las unidades de metrovía, todos están destrozados. Me hace acuerdo la campaña de León Férez Cordero contra el CFP, los articulados de Guayaquil. Así están las unidades de metrovía arrimadas por diferentes sectores de Guayaquil. Está totalmente destruida. ¿Contra el CFP o contra el roldosismo? Yo creo que fue contra el CFP, estoy más que seguro.
O sea, que la crítica de que no servían los articulados y eran municipales, seguramente contra el Roldosí. Puede ser. Contra Elsa Bucarán. No, los mejores jefes de campaña de León Félix Cordero fueron los roldosistas. Qué desastre de administraciones. Pero hoy estamos viviendo lo mismo. Sí, y no solo eso, ¿no? Sino que muchos aparentes éxitos son engaños. Con el poder local que tenían, como no les interesaba el país, como siempre su proyecto ha sido tener el proyecto Singapur, de un Guayaquil que no sea parte de Ecuador, para tener poder eterno ellos, impulsaron leyes y lograron pasar leyes, por ejemplo, de donación del impuesto a la renta. Es una ficción contable. Totalmente. En lugar de darle al gobierno, se lo daba a una fundación para que construyera el Malecón 2000. Pero eso es un ajuste contable. Si entraba el gobierno y salía el gobierno, eso era gasto público. Como no registraba el gobierno ese impuesto que le correspondía y de directa a la fundación, pasaban como que era contribución de los patricios guayaquileños y obra de la Fundación Malecón 2000. Y tú ves ahí en el Malecón 2000 los nombres de los grandes patricios. Ellos no dieron 20 centavos, eso lo pagó el pueblo ecuatoriano, porque eran impuestos que tenían en realidad que entrar al gobierno central. Una obra de todos los ecuatorianos, pero hoy Guayaquil está más abandonada que nunca. Hoy ya hay un modelo de 30 años ya caduco y desgastado, con un plan de hace 30 años. No podemos seguir administrando la ciudad, tenemos que replanificar, incluir a la gente de los diferentes sectores y reordenar a Guayaquil. Tenemos un plan importante para reorganizar las parroquias. Tenemos una ordenanza de 1956 de distritos de Guayaquil, cuando hoy Guayaquil prácticamente tiene 3 millones de habitantes. Queremos tener más espacios de centros municipales para los barrios donde podamos implementar estos programas de horticultura y deportes, ¿no? Marcela Añada también está proponiendo el quinto puente. Los estudios estaban hechos. Eso va a ser una gran vía. Conversamos con Marcela. Sé que ella también va a ganar la prefectura y vamos a liderar el quinto puente que lo inició usted. Después vino el que sabemos, no movió ni un dedo y ahora algunas quieren cogerlo como caballo para campaña electoral. Ya sabemos qué es lo que han hecho, lo que no han hecho. Ya la gente sabe quién miente, quién no. El guayaquileño es inteligente. El guayaquileño en su momento, por supuesto, hay que reconocerlo. Votaba por Nebot alcalde y Correa presidente, pero Nebot ya no va a ser alcalde. Mira, te voy a dar una exclusiva. No, tal vez lo he dicho otra vez. No tengo miedo, el temor de decirlo. El opositor que más respeté era Nebot. Tal vez el único que respeté. Porque era auténtico. No es tonto. Sabíamos dónde estaba. Pero hay otros que se disfrazan de cualquier cosa, mediocres, innobles, que no sostienen su palabra. Nebot sostiene su palabra. Como por ejemplo Lazo, ¿no? Lazo es un tipo mediocre. Nebot no es mediocre. No estoy de acuerdo con su modelo de desarrollo de Guayaquil. La isla Mocolí para los ricos, la isla Trinitaria para los pobres. No estoy de acuerdo con esas cosas. Pero no es un mediocre, ¿no? Y mucha gente votaba a Correa Nebot. Ojalá esa gente ahora vote Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez. Todito 5. Así va a ser, presidente, no tengo duda, pero pensando en usted, la gente lo extraña, la gente sabe que estábamos mejor. Y empezó con un eslogan, pero se ha convertido en una realidad. Queremos una nueva Guayaquil, queremos una Guayaquil con planificación y no hablar mucho. Nosotros somos más de actuar que de hablar, como lo hizo usted en los 10 años de revolución. Yo no entiendo a esta gente. Hoy estoy saltando como político, pero no soy politiquero. Yo detesté siempre a los politiqueros. ¿Quién les ha dicho a los que no han hecho nada que tienen credenciales para reelegirse? ¿Quién les ha dicho a los concejales que callaron con todos los temas de corrupción en la alcaldía que tienen todo el derecho para reelegirse? Cuando no pelearon nunca por sus distritos y nunca fiscalizaron la administración del gobierno municipal. Por eso a mí, en lo personal, más allá de cualquier cosa que se le puede decir al exalcalde Jaime Nebot, cualquier cosa, pero un tema de corrupción puntual no lo recuerdo en lo personal. A mí sí me llama la atención que se respalde la continuidad de una administración totalmente cuestionada. Por ahí sí te puedo decir que con las fundaciones, ¿no? Camuflaban muchas cosas. Tendrías que revisar cuando llegue a la alcaldía. Vamos a revisar el sueldo de los funcionarios. Nunca se ha transparentado aquello. Por si acaso, yo también detesto a los politiqueros. Y te diría a los políticos en el sentido tradicional de la palabra. Me molesta mucho. Creo que soy un mal político. Yo vengo de la academia. En la academia no decir la verdad es un pecado. En política parece que el pecado es decir la verdad. Increíble. Entonces, si la prensa te dice todos los días corrupto, sinvergüenza, autoritario, dictador, y tú le dices inútiles, estás atentado a la libertad de prensa, que están locos. Es mi derecho también a la libertad de expresión y es lo que pienso. Ah, no, pero eso es políticamente incorrecto. Entonces creo, como te decía también, jamás doy la razón al que no la tiene, por poderoso que sea. Entonces la política tradicional tú tienes que ceder no a la razón, al poder.
Y yo no cedo al poder. Yo tampoco. Prefiero que me maten, Yo como tampoco. el 30S. Así Cedo a la es. razón. Y ahí sí Así concedo todo si el otro tiene razón. Totalmente. Mucha suerte, Aquiles. Gracias. Creo que Guayaquil estará en las mejores manos, lo cual, como guayaquileño, me llena de alegría, me llena de esperanza. Se requiere una nueva administración municipal diferente, un cambio profundo, una nueva estrategia de desarrollo urbano, un nuevo modelo, esta vez sí verdaderamente exitoso, no solo para unos cuantos, sino para todas y todos. Mucha suerte en Gracias. este nuevo desafío que has asumido en tu vida con esa vocación de servicio a los demás, querido Aquiles. Gracias, querido presidente. Y como dijo usted en el mensaje de Guayaquil, vamos por la segunda y definitiva independencia de Guayaquil. Es tiempo de cambio, la gente lo sabe, ellos también lo saben y están preocupados y vamos a ganar. Sabes que cuentas conmigo, en lo que te pueda servir a las órdenes, Gracias, mi querido presidente. Aquiles. Gracias. Hasta la victoria siempre. Eso, bien. Esto fue el podcast de Correa. Vendrán muchos más. A estar atentos. Un inmenso abrazo a todas y a todos.